Durante esta jornada vamos a hablar del impuesto al patrimonio y su impacto en el sistema financiero cooperativo. Será un espacio para que ustedes comprendan un poco mejor el alcance de esta medida y sus implicaciones tributarias y financieras en nuestro sector. Para esto va a estar con nosotros Samuel Tovar. Él es contador público de la Universidad Surcolombiana, especialista en gerencia tributaria de la misma universidad, especialista en administración financiera de la Universidad EAN, magíster en finanzas de la Universidad de los Andes, está certificado en MIF y actualmente es asociado manager de Esguerra JHR SAS. Entonces, él va a ser nuestro conferencista de hoy. Pero antes de iniciar con él, quiero darle la palabra a Freddy Castro, nuestro presidente ejecutivo, para instalar el conversatorio del día de hoy. Bueno, buenos días Catalina y buenos días Samuel. Un saludo a todos los que nos están acompañando en este momento. Salió la publicación del decreto hace 2 o 3 días, un decreto que tiene impactos no solamente sobre nuestro sector, sino sobre toda la economía. Creemos que para algunas organizaciones puede ser duro, pues puede ser desde la perspectiva económica muy fuerte. Y a propósito de eso, quisimos invitar a Samuel, con quien tuvimos la oportunidad de hacer una maestría hace como 3 o 4 años, conoce muy bien el tema tributario, asesora incluso a varias organizaciones de las que están en esta reunión, no para decir estamos de acuerdo con el decreto que se publicó, sino para decir de manera informativa cuáles son los aspectos más importantes de cara a nuestro sector, pues de cara a todos los sectores en general, pero específicamente a nuestro sector. Entonces, queremos es promover este espacio para que todos igual lo tengamos en el radar, mientras evolucionan otro tipo de acciones gremiales que estamos trabajando incluso coordinados de la mano con Confecop, pues para poder mitigar este impacto del que ya les va a hablar Samuel. No solamente informativo, sino también, les dije informativo, sino también para recoger inquietudes que puedan tener. Entonces, Samuel, mil gracias por acompañarnos y le cedemos el espacio. Vale, Freddy, muchas gracias a ti y a todos ustedes por su asistencia, por el espacio. Y en efecto, como decía Freddy, es un tema bastante importante ahora a nivel nacional, dado su impacto. Ya me permito compartir pantalla. Venga, a ver. Ahí ya ven la presentación, ¿me confirman, por favor? Sí, señor, ya se ve. Listo, venga, a ver si acá me deja poderlo ver. Listo. Entonces, la idea de este espacio es poderles compartir, bueno, es compartirles un poco en relación al nuevo impuesto del patrimonio. Y decimos nuevo en el sentido de que le está aplicando ahora a las personas jurídicas, pero de nuevo realmente no es que tenga mucho, realmente ya venía. Simplemente lo que está haciendo la norma es contemplando dentro de esta obligatoriedad a las personas jurídicas, y ahí es donde entran todas las cooperativas. Ahí siguen viendo mi pantalla bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Yo acá no los veo, entonces si de pronto levantan la mano o algo, mejor me interrumpen porque no los queda como en modo que no me deja ver. Entonces, bien, entonces, ¿qué vamos a hablar en este espacio? Entonces, acá, digamos, vamos a hablar un poco sobre el decreto que trae este impuesto para las personas jurídicas. Vamos a hablar, bueno, un poco sobre el control de constitucionalidad, y pues sin entrar tanto a discutir sobre el tema, porque pues es una realidad y debemos enfocarnos más ahora en el cumplimiento que trae para todas las entidades que estamos acá. Y bueno, y las medidas tributarias, precisamente, que es lo que trae este decreto de emergencia. Entonces, avancemos. Entonces, el decreto 173, que fue el que salió publicado justamente el pasado 24 de febrero, pues, ¿cómo nace? Pues nace en virtud justamente del decreto de estado de emergencia que expidió el gobierno. Y pues eso salió el 11 de febrero, y en este decreto lo que hace es habilitar pues al presidente de que a través de otros decretos pueda traer este tipo de impuestos, ¿sí? Traer nuevos o modificar los existentes. Obviamente,
se supone que estos impuestos que trae son para conjurar esta crisis o estas calamidades que pasan en el país. Eso, digamos que entra pues a traer esa discusión, porque ya habíamos tenido un decreto con unas medidas de emergencia que pues quedó suspendido por la Corte, ¿cierto? En donde obviamente ese decreto pues sí dejaba como muchos vacíos en relación a si era procedente o no, por algo lo suspendieron, pero aquí en este es donde uno entra a pensar y dice, oiga, bueno, acá sí de pronto sí estamos hablando de una evidente calamidad en algunos municipios de Colombia, ¿sí? Pero pues eso ya es algo que va a quedar, obviamente, para revisión y estudio de la Corte, ¿sí? No obstante, pues este decreto de emergencia que decreta el gobierno, pues es lo que trae este nuevo decreto 173, que es el que trae de manera extraordinaria el impuesto al patrimonio para las entidades jurídicas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues igual la Corte está facultada y debe hacerlo, una revisión automática de esos decretos que tienen fuerza de ley. Obviamente debería hacerlo, pero pues es algo que sí debe pasar, pero mientras tanto, pues se va a tener que esos decretos tienen validez, por lo tanto toca cumplirlos, ¿sí? Entonces, sin dudas, seguramente la Corte tiene que hacer esa validación, tiene que mirar que esto tenga esta conectividad, me habilito acá, pues que hay una conectividad con lo que realmente pasó en el país de la emergencia y en el tema de los recursos, ¿no? Porque, digamos, si bien, bueno, en Colombia, pues el clima genera inundaciones y todo esto, sí puede considerarse que existe, digamos, una calamidad, y eso es lo que tiene que entrar también a revisar por un lado la Corte, y por otro lado es el manejo de los recursos. Venga, si fue lo adecuado, si fueron lo suficientes, o digamos hubo un exceso en esa modificación que trae de por sí más impuestos de lo que realmente se requiere. Pues obviamente eso es un tema complejo que tiene que entrar a revisar la Corte, ¿sí? En el caso de que no procediera, digamos, de que fuera un decreto que se declarara como inconstitucional, pues, o inexequible, pues tiene que entrar a mirar qué va a pasar, porque depende cuando salga eso. Saliera ahora, se suspendiera, pues sería muy diferente a que después de que todas las empresas hayan pagado, pues diga que no procedía. Y ahí es donde tienen que también pronunciarse en qué va a pasar con los que ya pagaron, que seguramente van a ser muchos. Además que el tiempo de maniobra que queda, pues no es mucho. Fíjense que este impuesto, como lo vamos a ver, pues se causa 1 de marzo, se paga ya, en mayo ya se ha pagado todo. Entonces, la Corte debería pronunciarse, pues ojalá antes, pero lo vemos difícil, pero si lo llegara a hacer, pues, ¿qué va a pasar si se paga o no? Y si se ya ha pagado, y digamos se pronuncia por allá en junio, pues, ¿qué pasó con lo que se pagó? ¿Sí? Eso es un estudio bastante importante que deben hacer, pero pues, obviamente ahí estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Listo. Entonces, ya entrando en materia, ¿qué nos trae este impuesto? Entonces, les decía, básicamente el impuesto ya existía. Lo que hace es incorporar a las entidades, las personas jurídicas, ¿cierto? O sea, crea un nuevo numeral en donde las incorpora, ¿sí? Y básicamente lo que dice acá es que son personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, cuando lo dice así tan abierto, pues obviamente está incorporando a todas las entidades, incluidas las del régimen tributario especial, que es donde también están las cooperativas, ¿sí? Las asociaciones, las fundaciones, pues quedarían inmersas dentro de esta obligación nueva para ellas, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que el patrimonio líquido a 1 de marzo sea igual o superior a 200.000 VTs, esto es 10.474 millones, ¿cierto? Y ese patrimonio líquido, hay que tener en cuenta, es el patrimonio bruto menos las deudas, ¿sí? Todo como si fuera una foto a 1 de marzo. A 1 de marzo, ¿qué va a hacer la cooperativa? O cualquier persona jurídica que entró a esa nueva obligación, patrimonio bruto menos sus obligaciones, menos sus pasivos, ¿sí? Aquí obviamente hay un tema importante
es, dado que las cooperativas están en un régimen tributario especial, ¿sí? Activos, pasivos, así como sus ingresos, costos, gastos, pues se miden conforme la normatividad contable que les aplica, ¿cierto? Por ser cooperativas, o sea, basado en la ley cooperativa. Entonces, digamos, están en algún modo en un mejor mundo que de pronto el de las demás sociedades que sí tienen que entrar a hacer un proceso de depuración bastante fuerte de tengo unos valores contables, ¿cuáles serían mis valores fiscales? ¿Sí? Entonces, imagínense que muchos pues ni siquiera han terminado de hacer su declaración de renta, obviamente, que es con corte 31 de diciembre, ¿cierto? No han terminado de depurar su patrimonio el 31 de diciembre y ahora les toca hacer otra depuración pues a 28 de febrero prácticamente, ¿sí? Entonces, no obstante, obviamente para las cooperativas también hay que hacer una revisión y mirar en de qué manera obviamente podemos optimizar el pago del impuesto, ¿sí? Eso lo vamos a ver igual un poco más adelante. Pero entonces, volviendo al grano, quedan entonces entidades, personas jurídicas con patrimonio, entendido como patrimonio bruto menos deudas, superior a 200.000 VTs, en números 10.474.800.000. ¿Qué queda por fuera? O sea, ¿qué entidades excluyen? Aquellas que empresas del sector salud, ¿sí? La norma no precisa, no dice, bueno, ¿quién se entiende por empresas del sector salud? La interpretación obvia es, bueno, acá entenderíamos están todas las entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud, ¿sí? Que estarían excluidas del impuesto. Estarían además empresas intervenidas por el Estado en ejercicio de inspección y vigilancia, empresas de servicios públicos domiciliarios, municipios en calamidad pública, o sea, los municipios que, donde se afectados, digamos, por esta emergencia, bueno, que dice que estén allá, pero pues tampoco especifica, oye, si la empresa está afuera y le presta servicios a esos municipios, no lo precisa así, pero pues dice que estén ubicados allá. La empresa debería estar como tal con un domicilio allá en esa jurisdicción. Listo. Entonces, una vez determinado si estamos obligados o no, ¿sí? La norma nos trae la tarifa y base gravable. Entonces acá tenemos tarifa del 0.5 y es importante darnos cuenta que lo que normalmente trae el impuesto al patrimonio es que pues hayan unos rangos de patrimonio y también pues unos rangos en las tarifas, ¿sí? Para este caso no pasó eso, simplemente, oiga, usted pasó de un patrimonio líquido de 200.000 VT, ¿sí? Aplíquele el 0.5. Ya vamos a ver una depuración que hay, pero en principio es aplíquele el 0.5 sobre ese patrimonio. No hay una escala, si tengo 10.000 millones o 20.000 o 30.000, da lo mismo, ¿sí? Siempre va a ser el 0.5, excepto cuando se entienda que estamos inmersos dentro de este tipo de entidades, instituciones financieras, aseguradoras, reaseguradoras, comisionistas y ciertos agentes del mercado de valores y para quienes desarrollan extracción de hulla, carbón, litio, petróleo crudo. Nótese que acá la norma simplemente mencionó quiénes entrarían dentro de esa tarifa. Tampoco dice el por qué, ¿no? Se supone que lo que considera acá el gobierno es que son sectores económicos con una rentabilidad más grande y que pueden aportar más, ¿sí? Pero no hay como tal ni un estudio que lo avale o que justifique esa tarifa. Pero así quedó considerada, ¿sí? Entonces es donde nos toca entrar a revisar quiénes entrarían dentro de esta tarifa del 1.6, ¿sí? Entonces, como están instituciones financieras que tampoco la norma precisa que es la norma tributaria, tampoco indica quiénes estarían acá, pues entonces nos toca ir a revisar, bueno, conforme la norma, la ley financiera, quiénes estarían acá y pues es donde llegamos a la conclusión, pues al igual que las entidades del sector salud, que son las vigiladas por la Supersalud, pues acá entrarían las entidades que están vigiladas por la Superintendencia Financiera, ¿sí? Entonces, pues obviamente es importantísima la diferencia de la tarifa. El impacto es bastante fuerte, por lo tanto es importante tener en cuenta quiénes entrarían dentro de ese espacio. Ahora,
determinado mi patrimonio líquido, ¿qué le puedo restar para aplicarle esta tarifa? La norma básicamente dice valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes en sociedades nacionales. La norma dice que se tengan de manera directa, o sea, si yo soy accionista directo de una sociedad en Colombia, es importante tener en cuenta, como si lo soy de manera indirecta, o sea, a través de fondos, ¿cierto? Derivados, ¿sí? En todos esos casos se podrían descontar, pero fíjese que la norma no me dice el patrimonial, el valor patrimonial, o sea, el valor que yo lo tenga en mi patrimonio como tal de esa inversión, no, sino el valor patrimonial neto, ¿sí? En ese sentido, debo proceder a hacer el cálculo de, venga, cuál es mi patrimonio líquido sobre mi patrimonio bruto, eso digamos me da un porcentaje, y ese porcentaje es el que yo le voy a aplicar a ese valor patrimonial que tengo de las acciones, o cuotas o partes, ¿sí? En el caso esas de las que tengo de manera directa, las que son de manera indirecta, sí debemos entonces ir a, bueno, deberíamos hacer otro cálculo que no lo hace, no lo hace como tal la cooperativa en este caso, sino que hay que pedirle pues al fondo, a la sociedad fiduciaria, que la certifique, ¿sí? Que nos dé cuáles esos porcentajes de participación que se tienen en ese fondo para poder determinar cuál es la parte que puedo excluir de mi patrimonio, ¿sí? ¿Qué más podemos retirar? Valor patrimonial neto de los activos fijos e inmuebles adquiridos o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente. El valor de la reserva técnica del FOGAFIN. Y aquí quedó uno muy importante para las cooperativas y es el aporte social que hacen los asociados en la cooperativa. Y eso es, y ahí sí, digamos, quedó bien redactada la norma en el sentido de que es el aporte para las entidades del 19-4, o sea, las cooperativas, que hacen o que realizan los asociados, ¿sí? Porque anteriormente también quedó el tema de que, venga, ¿qué es el aporte? ¿El que tiene la cooperativa ya registrada o el que yo como asociado hago en una cooperativa? Pero acá quedó muy expreso de que es ese aporte que las cooperativas tienen, ¿sí? Realizado por sus asociados. Entonces, es bien importante tener en cuenta porque es una partida muy importante que las cooperativas sí van a poder descontar, ¿sí? De la base gravable del impuesto al patrimonio. ¿Sí? Listo. Causación y calendario tributario. Si bien el impuesto al patrimonio y en las normas que existen, se quedó con una fecha que dice que el impuesto al patrimonio se causa 1 de enero, ¿sí? Para este caso, en estas nuevas entidades, no quedó expreso en la norma tributaria, en el decreto, que el impuesto se cause a 1 de marzo, pero pues se entendería así, dado que pues, lo que nos está diciendo es que el hecho generador se va a causar a 1 de marzo, ¿sí? Si bien se causa 1 de marzo, es la foto que hay que tener en cuenta para en cuánto está nuestro patrimonio para esa fecha. Pues la primera cuota y la declaración se va a presentar el 1 de abril. ¿Sí? Entonces, importantísimo esta fecha, un mes después hay que presentar la declaración, pues hasta hoy no tenemos formulario todavía, digamos, adicional para eso, pero pues se va a presentar el 1 de abril con el 50% de la cuota y el 4 de mayo se pagaría ya la segunda cuota. ¿Sí? Entonces, bueno, un tema importante que es la norma, que se considera inexactitud sancionable realizar ajustes contables o fiscales no reales para reducir el patrimonio. Ya vamos a hablar de eso porque digamos que ahí sí hay un tema bastante importante que hay que tener en cuenta, sobre todo lo que les decía, en muchos casos pues no hemos cerrado todavía el año 2025, todavía estamos allá con ajustes contables, que consolidando cuentas. Samuel, la mano de Lady Peñalosa está levantada. Lady, dale, y si quieren, sí, pueden interrumpirme si quieren porque no los logro ver. Cuéntame, Lady. Lady, ¿nos escuchas? Bueno, parece que tiene problemas con el sonido. Si te parece, Lady, puedes escribir entonces en el chat. Bueno, siga, por favor, Samuel. Listo, perfecto. Entonces, este impuesto, digamos, lo que representa, pues sí, aparte del poco tiempo que nos da de maniobra, eso nos genera un montón de retos operativos, ¿sí? Que básicamente, digamos, describimos acá. Entonces, digamos, uno es el corte. El corte es, y les decía, oiga, no hemos terminado de cerrar 2025, no hemos presentado la renta 2025.
bueno, estados financieros, sobre todo para las entidades financieras, pues digamos ya deberían estar chuleados, por ahí ya tendríamos un check por ahí, pero en muchas entidades no pasa igual, ¿sí? Entonces tendrían que incluso antes de presentar la renta ya tener que hacer también otro corte para saber cuál es su patrimonio al 28 de febrero, ¿sí? Incluso es 1 de marzo, digamos la cosa así, o sea, tendría que ser lo que va hasta el 1 de marzo, pero pues uno el 1 de marzo ya qué va a hacer, ¿sí? Entonces, y aquí es donde uno entra el reto, es, oiga, bueno, ¿qué debe sí o sí quedar contabilizado? En el caso de la cooperativa es contabilizado, reconocido, tanto de activos como de pasivos, ¿sí? Y ahí es donde hay que entrar a mirar. O sea, si nos demoramos para cerrar 2025, ahora tenemos que hacer otro cierre, ¿sí? A 28 de febrero, considerando todo aquello que debería sí o sí quedar contabilizado. Y aquí donde uno se va, venga, por ejemplo, no sé, consolidación de prestaciones sociales de personas, ¿sí? De los empleados de las cooperativas, de las entidades. Eso tiene que quedar contabilizado. Eso me genera un pasivo que debe quedar contabilizado. Todos los demás costos y gastos de servicios que nos prestaron durante pues, estos 2 meses deben quedar contabilizados, ¿sí? Deben quedar contabilizados. Eso ayuda obviamente, a disminuir, o sea, aumentar el pasivo y por ende disminuir la base gravable del impuesto al patrimonio, ¿sí? O sea, no nos pueden ahí sí quedar partidas que tengan que ir a tanto el activo como el pasivo, ¿no? Tanto el activo como el pasivo, que deban quedar reconocidas en estos 2 meses. Es muy importante eso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Les habla Lady Peñalosa. Qué pena, me tocó pedirle a mi compañera que me prestara Tranquila, el Lady. computador de ella. Bueno, tengo varias preguntas, Doc. La primera es, efectivamente nosotros quedaríamos, no estaríamos inmersos en el tema de entidades financieras. Es que estuve revisando los 5 decretos que salieron y en el 175, en este no lo habla, en este no lo especifica, pero en el 175 habla de que las entidades financieras, entendiéndose por las vigiladas por la Supersolidaria y por la Superfinanciera. En este no lo dice, pero en la página 8 de la sustentación de la parte emotiva del decreto, habla sobre las entidades financieras que tienen una tarifa diferencial, que la tarifa efectiva de tributación es menor. Entonces, bueno, ahí dan su justificación. Habla de los bancos también, pero sí me queda la duda ahí porque en el decreto, con el decreto del CRS que estamos ahorita con todo este tema de CRS, la DIAN emitió un concepto el año pasado, como en agosto, julio-agosto, donde especificaba que cuando hablaba de entidades financieras se refería a cooperativas de ahorro y crédito y a bancos, entidades captadoras. Entonces ahí me viene surgiendo como esa duda de si sí o si no. También otra duda que tenía era, ¿será que se podría devolver dos atrás, dos ahí? En el primer ítem de exclusiones, la mayoría de las cooperativas tenemos aportes en otras entidades cooperativas también. Es decir, La Equidad, Fogacop, Fogafín, tenemos, Fogafín, no Fogacop y Fecolfin, La Equidad. Entonces, e incluso bueno, ¿cómo se llama? Cooperación Verde. Bueno, Cooperación Verde, que ella es una sociedad por acciones simplificada, y en ese sentido quería saber si nosotros también podemos aplicar ese numeral 1 del valor patrimonial neto de acciones, cuotas o partes en sociedades nacionales, ¿sí? Y si alguna de esas tiene deterioro, que ya me disminuye el valor en el activo, pero pues igual aquí no me hace referencia a que que quite el deterioro del cálculo del patrimonio bruto. Lo podría incluso a esas acciones o aportes que tenga deterioradas, incluso aplicarle ese cálculo de valor patrimonial neto.
Apenas si le boté todas las preguntas ahí. Listo, no, tranquila. Digamos, por la primera pregunta. Entonces, Sí, señor. claro, lo que tú mencionabas de FATCA CRS, en efecto, digamos, sí hay unas precisiones en lo que debe entenderse, digamos, entidad financiera, ¿sí? Pero para estos efectos del impuesto al patrimonio, ¿sí? O para efectos tributarios, más bien, no está esa definición, ¿sí? Entonces, por ende, es cuando, claro, si la norma tributaria lo contemplara y dijera expresamente qué debería entenderse, digamos, dentro de ese concepto de entidad financiera, institución financiera, así como lo mencionamos para el caso de las entidades de salud, pues digamos, estaría claro y debería cumplirse así, pero acá no lo dice, ¿sí? Entonces, si bien para hacer ese, digamos, porque allá está la explicación y el concepto de qué debe entenderse para esos efectos, digamos, entran, pero para este caso no es así, ¿sí? No lo vemos así, ¿sí? Entonces, por eso nos vamos a lo que dice la norma financiera. Entonces, ¿qué se entiende? Entonces, entendemos que una entidad que esté regulada por la superfinanciera, pues se entendería como una institución financiera para los efectos del impuesto al patrimonio, ¿sí? Eso por un lado. En relación a la segunda pregunta, claro, esta depuración que está acá del valor patrimonial neto, de acciones, cuotas o partes, aplica para todo el que la tenga. O sea, en este caso, las personas jurídicas, llámese cooperativa, asociación, fundación, corporación, que tenga este tipo de inversiones, pueden excluir el valor patrimonial neto de esas acciones. Pero entonces va el punto, ¿no? Valor patrimonial neto. Una cosa es el valor patrimonial que yo tengo y que ustedes tengan en su contabilidad como, digamos, como cooperativa, que ustedes tengan allá 100 millones de inversión que tienen. Ese es el valor patrimonial, pero otra cosa diferente es el valor patrimonial neto, que recuerden que es ese porcentaje, ¿no? De dividir mi patrimonio líquido sobre mi patrimonio bruto, sobre un porcentaje, y ese es el que yo le aplico a ese valor patrimonial neto, ¿sí? Y ese es el que puedo excluir de mi base gravable, ¿sí? Entonces, claro, digamos, para las cooperativas, y ahí es un buen punto de revisar internamente, caso por caso, según lo hayan venido manejando igual con sus asesores tributarios, ¿sí? Pero es importante que lo revisen. Si para ustedes, ¿sí? La norma tributaria lo dice así, el 19-4, han dejado para efectos fiscales lo que tienen contablemente, ¿sí? En ese sentido, esa inversión estaría afectada por un deterioro, ¿cierto? Quiere decir que eso ya está formando parte de su valor patrimonial, ¿sí? Entonces, a la pregunta que me decías, oye, ¿puedo incorporar el deterioro? Pues si ya lo tienes ahí, ya hace parte de tu valor patrimonial. Entonces, lo que tú haces es aplicar ese porcentaje de valor patrimonial neto a ese valor que tienes de inversión, ¿sí? Y ese es el valor que te descuentas. Es decir, Doc, que, por ejemplo, si las acciones valen 100 y el deterioro es de 50, ¿solamente podría aplicarle el patrimonial neto al 50 restante? Sí, exacto. Tú lo tienes dentro del mismo valor de las acciones, ¿cierto? Sí. Tu inversión está por ese valor. Ese es tu valor patrimonial neto. Tu valor patrimonial, perdón. Y a ese valor le aplicarías el porcentaje de valor patrimonial neto. Y si estuviera al 100%, es decir, acciones 100, deterioro 100, no podría tomar el efecto cero, no podría tomarme el No tienes valor valor. patrimonial, fíjate que no tienes, ¿sí? No Okay. podrías decir, mi patrimonio es este, donde la inversión es cero, y luego aplicarle pues cero porque la tienes deteriorada, ¿cierto? Y luego aplicarle un porcentaje que realmente no lo tienes en el patrimonio. ¿Sí? Ok. En ese mismo punto entrarían los fondos de inversión colectiva. Si yo simplemente tengo inversiones en un fondo de inversión colectiva, por ese solo hecho, ¿podría también incluirlo o no? Sí, digamos, ya tenemos inversiones que son en acciones en sociedades nacionales, que es lo que es importante que tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Se puede tomar, pero vamos a este punto, ¿no? Hay que pedir que nos certifiquen esa información, ¿sí? Ok. Ellos me deben certificar, Ellos se deben el certificar. fondo de inversión colectiva me debe certificar de los recursos que yo puse en ese fondo, cuánto es el porcentaje si hay inversiones de ese recurso en una entidad nacional. Exactamente. Ok, Eso debería perfecto. pasar, ¿sí? Que Muchas por gracias. sí, incluso sería la estrategia de muchos de ellos, ¿no? Si administran recursos, oiga, venga, ya solo tenemos hoy prácticamente para comprar acciones en sociedades nacionales.
¿sí? Sí, Para qué tener pena, yo dentro de no, sus portafolios. no recuerdo si me presenté. Mi nombre es Lady Peñalosa, Listo. la contadora de Coasmedas. Un gusto, Lady. Mm, Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Listo. Entonces, Samuel. no sé si hay más preguntas o avanzamos y, bueno, igual al final Buenos hacemos días. también. Cuéntame, sí, señor. Buenos días. Bueno, yo tengo aquí una inquietud respecto de lo que nos comentaba Lady, ¿no? Hay como unas precisiones también que dice que se debe tener en cuenta para llegar a esa depuración. Ujú. Sí, señora. Una de lo que nos dice es que debemos precisar mucho en título 2 del libro 1 del Estatuto Tributario. Quiere decir que vamos a tener que hacer una depuración fiscal para eso. Ujú. En cuanto a lo que precisaba Lady, en el artículo del 261 al 264 del Estatuto Tributario, nos habla que los activos contingentes, no, digamos, de acuerdo a la técnica contable, no pueden ser tomados. Entonces, aquí hay que tener claro muy bien, digamos, a diferencia de la renta, que nosotros, pues nuestro activo es totalmente igual, en la renta, para efectos del patrimonio, sí es diferente. Quiere decir, va a haber una depuración de acuerdo a lo que nos enuncian cada uno de esos artículos. Por lo menos en el caso del artículo 261, nos habla de cómo obtenemos el patrimonio bruto. Entonces dice, no integran el patrimonio bruto los activos contingentes de conformidad con la técnica contable, ni el impuesto por activo diferido, ni las operaciones de cobertura, ni los derivados por ajustes de medición al valor razonable. Entonces, como para que lo tengamos ahí también en cuenta, porque si tenemos cosas que medimos, digamos, contablemente, pues de acuerdo a la técnica contable no lo vamos a poder tener en cuenta. Ahí, ¿cómo me dijiste? ¿Me dijiste tu nombre? No me acuerdo. Daisy. Daisy, ¿sí? Sí, digamos que eso es un tema muy importante y por eso les decía que es muy importante también revisar al interno cada entidad de pronto cómo lo han venido manejando el tema fiscal en las cooperativas por ser del régimen tributario especial. Sabemos que las cooperativas son especiales dentro del régimen tributario especial, ¿no? Entonces, es importante mirar porque, claro, lo que tú dices es cierto, digamos, el artículo 19 raya 4 nos hace una remisión a la ley cooperativa, ¿cierto? Para efectos de determinar el beneficio neto o excedente fiscal, ¿sí? Y eso conlleva, pues, a que todos esos activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, pues tengan una revisión muy especial para efectos de declararlos o presentarlos en la declaración de renta, ¿sí? Entonces, ese punto es, ¿cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Hoy internamente en cada una de las cooperativas para efectos de, bajo esa misma lógica, hacerlo también de cara al impuesto al patrimonio, ¿sí? Conservando como la misma regla fiscal que estamos aplicando, ¿sí? Pero es muy importante, válida tu comentario ahí, ¿sí? Listo. Si quieres, ¿Y qué vamos acá? aquí Entonces, acá la norma nos habla un tema muy importante, es el control de decisiones. Si bien pues el tiempo que nos da para pensar en hacer esto es muy escaso, pues ya no da tiempo. Pero pues obviamente lo que dice la norma es, oiga, si usted llega a escindirse en el momento en que salió este decreto, el 24 de febrero, pues al 1 de marzo, esa escisión que usted hizo, la norma va a interpretar como que usted la hizo para disminuir su patrimonio, ¿cierto? Entonces, si usted llegó a hacer una escisión, lo que debe hacer es volver a sumar esos patrimonios para efectos del impuesto de patrimonio, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta. El tema de riesgo DIAN, pues obviamente, fíjense que la información pues es a 1 de marzo, o sea, aquí no hay unos estados financieros dictaminados, no hay pues una renta a febrero que se presente, por decir 28 de febrero. Entonces, pues obviamente a la DIAN le toca entrar a revisar, obviamente dentro de su facultad que tiene fiscalizadora, pero pues tiene que entrar a revisar con lo que hay, ¿no? Información que quedó sin ser, y seguramente pues pedirá en su momento certificaciones y todo esto, cuando llegue ya a fiscalizar el impuesto, pero pues a la fecha no tenemos como tal ni un estado financiero dictaminado, ni balances ya pues obviamente firmados, ni pues ninguna otra declaración, como el caso de la renta, caso 2025, que sí que
están asociados pues, a unos estados financieros que se firmaron, que hay un dictamen, que todo eso, que hay una declaración de renta firmada por representante legal, por revisor, ¿sí? Entonces ahí la DIAN también tiene sus retos de ver cómo hace esta fiscalización cuando llegue el momento, ¿sí? Listo. ¿Qué dice la norma en relación al impuesto al patrimonio? Y esto no es que lo traiga como tal este decreto, pero sí está dentro de las normas generales del impuesto al patrimonio, y es que el impuesto al patrimonio no es deducible, ¿cierto? No es deducible, así lo dice. Entonces, pero les dejo acá bien resaltado, y volvemos al mismo punto que estábamos hablando ahora, es tener en cuenta el tratamiento especial para las cooperativas que hacen parte del régimen tributario especial, ¿sí? Como hacen parte del régimen tributario especial, la norma que reglamenta el régimen tributario especial, pues lo que nos ha dicho es que para las entidades del régimen tributario especial, los impuestos son deducibles, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta porque obviamente es un impuesto que pues, tiene un impacto bastante grande para estas entidades, y el poderlos tener en cuenta como deducibles, pues obviamente es una ventaja, sin duda, ¿sí? Entonces es un tema que hemos abierto para revisar también, que obviamente se debe revisar el interno para cada institución del régimen tributario especial, llámese cooperativa o corporación, asociación, fundación. ¿Listo? Si bien no lo menciona la norma como tal, el decreto 173, no hay que olvidar que tenemos una norma supranacional, que es la decisión 578, que es la decisión de la CAN, ¿sí? En donde trae unas reglas en relación al patrimonio. ¿Qué nos dice esta norma en su artículo 17? Nos dice que pues, si el patrimonio está situado en un país miembro, Colombia, Perú, Ecuador o Bolivia, que son los que hacen parte de la CAN, solo puede ser grabado por el estado donde esté ubicado, ¿sí? Entonces, y aquí es importante tener en cuenta eso, porque pueden haber entidades que tienen patrimonio en países, en esos países, ¿sí? Perú, Ecuador, Bolivia, tienen patrimonio ubicado en estos países, y por lo tanto lo que van a hacer es, ahí sí lo pueden descontar todo, ¿sí? Aquí no es que un valor patrimonial, no, ahí sí es descontarlo todo. ¿Por qué? Porque esta norma prevalece sobre la norma nacional, ¿sí? En ese sentido, claro, puede haber entidades acá que, no sé, tienen una sucursal en Perú, ¿cierto? Y lo que hacen, tanto para efectos contables como fiscales, es pues traerse todo lo que tienen allá, porque una sucursal es un brazo de la entidad en Colombia, ¿cierto? Es parte de la entidad en Colombia, y así tiene que incorporarlo en el estado financiero, así tiene que declararlo en el impuesto de renta. Entonces, ese activo que esté representado en eso que tiene allá en alguno de esos países, pues lo va a poder descontar de la base del impuesto al patrimonio. No lo dice la norma, pero es algo que está allí justamente porque existe esta decisión 578 y debería aplicarse así tal cual. Okay. Entonces, ¿qué puedo hacer antes del 1 de marzo? Digamos, esto como a título de recomendación. Bueno, digamos, caso de dividendos, en el caso ya para las sociedades, pues muchas lo que van a querer hacer es, oiga, decreto de dividendos, decreto, pues tenía pensado hacerlos en marzo, pues lo podría adelantar para hacerlo hoy, tocaría hacerlo hoy, básicamente, pues de aquí antes del 1, para decretar dividendos y así generar obviamente un pasivo, ¿no? Un pasivo por pagar, y eso disminuiría la base, ¿cierto? El problema es que nos pase lo contrario, ¿no? Que tengamos inversiones en una sociedad y ella, por bajar su base de impuesto al patrimonio, lo que haga es, como tal, decretarme dividendos, ¿cierto? Entonces, ahí donde también debemos entrar a revisar, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Lo está decretando en calidad de exigibles, o sea, sin un plazo, ¿sí? Para efectos de también reconocerlos entonces en el ingreso de la cooperativa. Sí, es bien importante porque seguramente pues que no hay muchas opciones realmente para bajar la base gravable, pero esta es una de ellas, ¿sí? Entonces, pues realmente para que pase y se pueda distribuir dividendo, pues debería haber una asamblea, ¿cierto? Y eso pues reunirla en este corto espacio pues sería difícil, pero es una de las opciones. ¿Sí?
Acciones, cuotas, pues ya la hemos mencionado, pues es lo único que me permite disminuir, entonces pues debería tener inversiones en ellas, entonces si las puedo hacer, y que sea obviamente, la norma no habla de que sean inversiones permanentes, de que sean tipo activo fijo para la empresa, para la entidad no lo dice. Entonces, incluso uno podrían ser especie de inventario que yo compro y vendo, entonces pues tengo acciones ahí, pues eso aparte de esa acción, el valor patrimonial, pues lo descontaría. ¿Sí? Asientos contables, estábamos mirando, pues de tener en cuenta, reconocer todo lo que sea pasivo, reconocerlo, igual con lo del activo, porque ya vimos que la norma contempla de que si hice ajustes contables que buscaran disminuir, pues obviamente disminuir de manera malintencionada, por decirlo de alguna manera, la base gravable. Pero pues hay gastos que efectivamente sí son sobre servicios prestados en enero, febrero y que deben quedar en este periodo, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es que gastos que debieron quedar en ese periodo no los reconozca y después genere un pasivo cuando ya no me va a ayudar en nada a disminuir la base gravable, ¿sí? Entonces, recuerden que los gastos deben reconocerse en el periodo que corresponde, donde me prestan el servicio independiente que no tenga la factura. Entonces, que no sea de pronto una excusa de decir que no, oiga, no es que me ha llegado la factura. No, si yo ya sé que me prestaron el servicio, reconozcámoslo de una vez en febrero, ¿sí? Así la factura me llegue en marzo. ¿Sí? Es importante tener en cuenta. Y fortalecer el cálculo de las reservas, pues todas las reservas que deba constituir y que correspondan a ese periodo, pues deberían quedar. ¿Sí? Lo que les decía, también aplica para todo. Bueno, las provisiones, que llamamos provisiones, pero que son realmente gastos pasivos reales por servicios que me prestaron. Consolidación de obligaciones laborales. ¿Sí? Normalmente lo que uno hace en diciembre, consolidar prima, vacaciones, cesantías, hagámoslo a febrero. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, sí, en sí todas aquellas partidas que sin duda deban quedar, ¿sí? Deban quedar, o sea, lo que les digo, es hacer esa revisión exhaustiva y no dejar de pronto por contabilizar partidas que puedo hacer ahora, ¿sí? Y no después. Caso en los mismos dividendos que les decía, cuando una sociedad tiene pensado hacer eso, pues venga, lo hago de una vez en febrero y con eso disminuye la base, ¿sí? Que lo peor es que no la tenga en cuenta y en marzo se distribuya cuando pudo tener un aprovechamiento, digamos, legal, obviamente, de esa distribución haciéndola en febrero. Listo, pues eso sería el tema. Yo creo que ya podemos pasar a la sesión de preguntas que tengamos al respecto. Sí, Samuel, para las personas que tengan preguntas, nos pueden ir alzando la mano. Antes tengo una en el chat de la señora Rosa María que nos dice, en el caso de los aportes sociales para las cooperativas, ¿es el total de los aportes sociales o es el valor patrimonial neto? Sí, el valor de los aportes sociales. El valor de los aportes sociales, así lo dice la norma. Pero es eso. O sea, ahí sí no hay que, afortunadamente, que aplicarle un valor patrimonial neto o no. Perfecto. Y tenemos la mano levantada de la señora Eliana. Adelante, Eliana. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos Primero días. quiero agradecer mucho por este espacio a FECOLFIN. De verdad que este tema del decreto 173 nos cogió con bastante sorpresa, A con todos. muchos impactos económicos para todas las cooperativas, en especial aquellas que de pronto no están teniendo suficientes excedentes y que, como estamos haciendo los cálculos, perfectamente puede llevarse todos los excedentes de este año y hasta excedentes de vigencia futuras. Entonces, en ese orden de ideas yo quisiera consultar, porque al principio nos hablaban de que se están adelantando unas acciones de carácter gremial con el fin y en conjunto con Confecop, con el fin de mitigar un poco el impacto de la norma. Pero yo quisiera saber si de pronto tienen la respuesta, cuáles son específicamente esas acciones o qué es lo que se va a solicitar al gobierno para tener en cuenta para las cooperativas. Por ejemplo, nosotros a 1 de marzo tenemos en el patrimonio resultados de ejercicios anteriores que no se van a ver distribuidos y muy probablemente por lo menos el 30% se van a ir a un pasivo, pero posterior a la asamblea.
Entonces, quisiera de pronto saber cuáles son los puntos que se van a tocar como gremio para disminuir ese impacto para las cooperativas. Listo. Yo creo que esa es una pregunta más como para Freddy. De pronto, si ya se han hecho algunas gestiones particulares del gremio. Freddy está. Freddy en este momento está en una llamada, Ok. pero pues él ha venido adelantando algunas gestiones. Yo le voy a pedir que les comparta mediante el grupo de asociados lo que se ha venido realizando desde FECOLFIN. Ujú. Digamos como para, de pronto desde el punto de vista ya más tributario, lo que les decía al principio, claro, estas normas que sin duda golpean fuertísimo tanto la liquidez pues de las cooperativas como de todas las demás entidades que se vieron inmersas en esta nueva obligación para ellos, pues obviamente el tema es que, claro, y está muy bien hacer todas estas campañas, todos estos reclamos, por decirlo de alguna manera, todas esas gestiones ante el gobierno, pero lo cierto es que mientras que la Corte no diga nada, ¿sí?, al respecto, ya sea para suspender o que posteriormente diga que fue inconstitucional y pues diga qué va a pasar con lo que se pagó, ¿sí?, pues realmente no tenemos mucho, ¿cierto? Entonces, por ahora el decreto tiene presunción de legalidad, por lo tanto toca cumplirlo, ¿sí? Entonces, claro, es una medida fuertísima, sin duda, que además, como están las normas de impuesto, el patrimonio hoy en día no permite ni siquiera compensación con saldos a favor, ¿sí? Que eso sería otra opción. O sea, bueno, yo tengo un saldo a favor acá, pues no hay plata, toca que solicitar la compensación con ese saldo a favor, ni siquiera eso se permite. Entonces, claro, al final lo que implica es que la entidad, la cooperativa o la empresa tenga que sacar los recursos para pagar este impuesto en las fechas indicadas, 1 de marzo y 1 de abril y 4 de mayo, ¿sí? Entonces, pues sí, claro, los gremios, y buenísimo que sigan haciendo todo este proceso, todas estas campañas, porque sin duda es una decisión que el gobierno toma, pues sí, digamos, hay una emergencia sin duda, pero pues el golpe es fuerte también por las entidades, ¿no? Entonces, y es algo de lo que debe evaluar, como lo mencionamos en principio, la Corte, ¿no? Menciona tanto la proporcionalidad, o sea, la conexidad, todo tiene que evaluarlo para ver si avala como tal la existencia de este impuesto para las entidades, de la forma en que salió. O sea, listo. Muy buenos días. Buenos Bueno, días. quisiera hablar un poquito más sobre algo, o bueno, tengo una inquietud sobre el pasivo. Volviendo como al contexto, porque realmente nuestra apreciación o bueno, nuestro análisis aquí desde nuestra entidad es la siguiente. Digamos, para efectos del impuesto sobre la renta, es muy clara la norma en decirnos que nosotros nos basamos conforme se lleva la contabilidad, porque específicamente hay un decreto que así lo determina y nosotros, tal cual, nuestra contabilidad es igual a lo que reflejamos en la declaración de renta. Sin embargo, sentimos que sí existe una diferencia para el caso del impuesto al patrimonio, porque para el caso del impuesto al patrimonio, aunque contablemente yo tengo unas cifras, para el impuesto al patrimonio voy a tener que llevar unas cifras totalmente diferentes de acuerdo a las reglas que actualmente él me está planteando en unos artículos específicos del Estatuto Tributario. Él me dice, me voy al título 2 del libro 1, que cubre más o menos del artículo 261 al artículo 286. Entonces, para ese contexto, yo debo analizar de una forma diferente tanto mis activos y mis pasivos. Quiere decir que no van a ser idénticos a como lo lleva la renta. Para el caso del activo, era lo que les comentaba ahorita, y es para el caso del deterioro. El deterioro es una técnica contable. Y aquí hay un artículo en el que me dice que la técnica contable no hace parte del patrimonio bruto. En ese orden de ideas, para el impuesto al patrimonio no le puedo restar el deterioro para tomar esa base como base integradora de mi activo.
Para el caso del pasivo, él también tiene unas reglas especiales y me dice del artículo 280 al 280 y algo, que no recuerdo muy bien, él también me está diciendo que no son deudas, porque él me dice, tome su activo y réstele sus deudas. Entonces, él me dice, para el caso de las deudas, entonces, en el artículo 283, él me dice que no son deudas, me dice que las provisiones no son deudas. Quiere decir que esa parte de las provisiones, aunque en mi declaración de renta yo sí lo llevo como total de mi pasivo, para el caso del impuesto al patrimonio, las deudas no van a integrar la base de mi pasivo. En el caso de la interpretación, tanto del estatuto tributario, con lo que actualmente nos dice el nuevo decreto 173. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no son deudas? Porque él nos dice que solamente cuando esté en cabeza ya de alguien, que yo sepa a quién se las voy a reconocer. ¿Cómo lo interpretamos nosotros para efectos de lo que estamos visualizando? Es el patrimonio o el impuesto que yo estoy dejando de pagar es porque otro lo va a pagar. Entonces, si yo le resto la deuda, es porque yo efectivamente ya está en cabeza de alguien que para ese alguien va a ser un activo y él sí lo va a hacer parte integradora de su impuesto de renta. Entonces, es como el análisis que nosotros estamos llevando a cabo para decir esta partida va o no va y de acuerdo a las reglas que nos establece el estatuto tributario. En el siguiente contexto tenemos la siguiente inquietud. Entonces, ahí nosotros tenemos una partida que se llama, las cooperativas, que se llama fondos sociales y es un pasivo. Eso quiere decir, es como resultado de lo que, digamos, en alguna vigencia no se entregó de pronto a los asociados, pero que sí el destino es que va hacia ellos. Lo que pasa es que en este momento no se encuentra en cabeza de nadie. Quiere decir que sabemos que el destino sí son nuestros asociados, pero no tengo determinado que va para Juan, para Pedro, sí, para unas personas en específico. Entonces la pregunta literalmente es la siguiente. ¿Los tengo o no los tengo en cuenta para que integren mi base de pasivo? Ahí tengo esa inquietud. En este momento, si me voy por la literalidad del estatuto tributario, no los tendría en cuenta porque no los tengo aún en cabeza de nadie. O sea, sé que se los tengo que reconocer a mis asociados, sé que lo tengo que hacer, sin embargo, no los tengo identificado por tercero. Y bajo el análisis que le acabo, pues, digamos, que se realizó aquí de nuestra entidad, es que si yo no lo declaro como patrimonio o lo excluyo de mi base integradora es porque otra persona lo va a hacer por mí. O por mí no, porque ya se reconoció y para él va a ser un activo. Y en este momento no es activo de nadie. Listo. No, muy válido y muy chévere que hagan, digamos, esos análisis profundos porque realmente sí toca hacerlos. Como claro, las cooperativas, como les decía, es un régimen tributario, pues están dentro del régimen tributario especial, pero aún ahí siguen manejando un tema muy especial, ¿cierto? Entonces, claro, por eso les decía, es un tema que hay que revisar muy al interno porque están las dos normas. Está como el tema del 19-4, que es el que me remite para efectos de determinación del beneficio neto a las normas de la ley cooperativa, ¿sí? Pero que a la vez como tal, la depuración como tal del beneficio neto o excedente, que está obviamente ingresos, costos, gastos, pues también tiene una implicación directa con lo que pasa en el activo y en el pasivo de la entidad, ¿sí? O sea, no deberían quedar descalzados haciendo por un lado una cosa y por el otro lado la otra. Eso de cara, digamos, a la declaración de renta. Obviamente esto uno pudiera extrapolarlo también a la depuración del impuesto al patrimonio, ¿sí? Para determinar la base gravable. Claro, lo que tú dices, por ejemplo, del tema de las provisiones, que eso está, digamos, en el artículo 59 y 105 del Estatuto Tributario. Y claro, una cosa es tener una provisión de algo que yo no sé si efectivamente voy a pagar, ¿sí? A algo que yo sí sé que efectivamente tengo un pasivo y que tengo que pagar, ¿sí? Entonces, lo que tú hablas de la individualización, eso está perfecto porque cuando uno tiene ya claro, digamos, cuando le da una bonificación a los empleados, diferente yo decir, tendré que pagarle bonificación a mis empleados por 1.000 millones, ¿sí? Pero eso es una estimación que puede que sí, pueda que no, y no sé a quién le voy a pagar, de todos los empleados, ¿sí? A que yo por alguna obligación, digamos, que es lo que también hay que mirar ya al interno, el cumplimiento de las obligaciones de la cooperativa, en sus estatutos, su reglamentación como tal del sector, si eso realmente es una obligación, ¿cierto? Que debo tener
en el pasivo, ¿sí? Y por ende, pasarla como con todos los efectos dentro de la base del impuesto al patrimonio, ¿sí? Pero realmente es un tema que sí toca mirar muy, muy al interno, de qué tratamiento le vamos a dar a esos pasivos, ¿sí? Y pues si le vamos a darle la afectación diferente para renta y diferente para impuesto al patrimonio. Entonces, digo que es una pregunta que sí queda muy abierta en ese sentido porque requiere, digamos, revisar cada caso particular, ¿sí? Y dependiendo de si cooperativa, si fundación, sí, entrar a mirar muy al detalle para tener ese soporte, digamos, de interpretación que se le va, pues, a soportar a la DIAN en su momento. Pero es muy válido lo que estás diciendo. Gracias. No tengo más preguntas en chat. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para hacerle a Samuel. Si no, Samuel, creo que ya podemos dar por terminada la sesión. No, con mucho gusto. Y a Muchísimas todos, muchas gracias por el espacio y por estar aquí escuchándonos durante este rato. A ti, muchísimas gracias por darnos este espacio y agradecerle a las más de 100 personas que se unieron el día de hoy. Igual si requieren la grabación y las memorias, se las enviaremos a los correos que registrar. Muchísimas gracias por su participación y que tengan buen día. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.